Durante el último año, en la revista Medicina Intensiva se han publicado unos 43 estudios originales. Pero, en este especial de fin de año de El Intensivista, repasaremos los 10 mejores estudios publicados en 2025 en esta revista. Así que vamos directo al grano. Comenzamos. En décimo lugar, abriendo la lista, tenemos este estudio de Dubin y colaboradores. He de decir que tiene un título farragoso. Ausencia de correlación entre el cociente de la diferencia de PCO2 venosa central menos arterial y la diferencia de contenido de oxígeno arterial menos venosa central con el cociente respiratorio en pacientes con shock séptico. Un estudio observacional prospectivo. Es un estudio observacional prospectivo unicéntrico, con un N de solo 47 pacientes, de precisión fisiológica, baja aplicabilidad inmediata y resultados negativos. Aunque no niego que pueda tener impacto académico y conceptual. Pero, ¿es realmente fiable? Esto es lo que han querido demostrar un grupo de investigadores argentinos, con Facundo Gutiérrez y el profesor Arnaldo Dubin a la cabeza. Realizaron un estudio prospectivo observacional, reclutaron 47 pacientes con shock séptico en ventilación mecánica y midieron simultáneamente el cociente respiratorio real mediante calorimetría indirecta y el índice diferencial que ya mencioné. No encontraron correlación significativa entre el índice diferencial y el cociente respiratorio medido directamente. Por tanto, la conclusión de los autores fue prudente. En pacientes con shock séptico, el índice diferencial es un pobre sustituto del cociente respiratorio y sus valores deben interpretarse con cautela. Por ahora, este trabajo argentino nos invita, digamos, a la humildad diagnóstica, ¿no? No todo valor novedoso añade significado real en el cuidado del paciente. En noveno lugar, continuamos con el estudio. Experiencia con la terapia ECMO para el tratamiento del síndrome de dificultad respiratoria aguda durante la pandemia de COVID-19. Un noveno lugar para un estudio de cohorte retrospectiva descriptiva unicéntrica, con una N de 81 pacientes y con un seguimiento a 18 meses, además de una experiencia real extensa. No obstante, no deja de ser un estudio descriptivo, pero es innegable su impacto documental y clínico relevantes. Este estudio nos llega desde el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Rixaca, en Murcia, España, que fue uno de los tantos centros que ofreció ECMO a pacientes con distrés respiratorio refractario durante la pandemia. El doctor José María Rivas Leal y su equipo multidisciplinar realizaron un análisis retrospectivo de toda su experiencia ECMO desde marzo del 2020 hasta marzo del 2023, englobando 81 pacientes. La mortalidad hospitalaria global de estos pacientes fue del 75%. En otras palabras, solo 1 de cada 4 logró sobrevivir a la hospitalización a pesar del soporte ECMO. Es una cifra sobrecogedora, pero no inesperada dados los informes internacionales. El COVID-19 severo tuvo mortalidades muy altas en ECMO, especialmente a medida que la pandemia avanzó. De hecho, el estudio murciano observó que las tasas de mortalidad variaron según las olas. Durante la segunda, tercera y sexta ola tuvieron picos de peor supervivencia, quizás reflejando cambios en variantes del virus o saturación del sistema sanitario en esos momentos. ¿Y qué pasó con el 25% que sí sobrevivió? Tras el alta, no se registraron muertes en los primeros 18 meses de seguimiento. Es decir, quienes lograron salir del hospital con vida, al menos en ese periodo inicial post-UCI, continuaron vivos. La gran criba fue durante la hospitalización misma. Sin embargo, hasta un 40% quedó con secuelas importantes. La conclusión de los autores fue que la mortalidad con ECMO en la pandemia fue muy alta, mayor en pacientes de mayor edad, y que aunque la supervivencia a largo plazo de los dados de alta es esperanzadora, la calidad de vida de muchos está mermada por secuelas. Vamos con el octavo puesto. La descontaminación digestiva selectiva en una unidad de quemados reduce la incidencia de infecciones de adquisición hospitalaria. Un estudio de cohortes retrospectivo antes y después. Un octavo puesto para un estudio de cohorte antes-después, unicéntrico, con una N de 90 pacientes quemados y con una clara intervención aplicable, además de presentar resultados clínicos significativos. No obstante, no aleatorizado, monocéntrico y con riesgo de sesgos temporales.
Eso sí, con una alta capacidad de impacto en unidades de quemados. Desde el Hospital Río Ortega de Valladolid, España, el Dr. David Pérez Torres y su equipo afrontaron el problema de las infecciones nosocomiales aplicando una medida preventiva que ya hemos debatido en nuestros canales, la descontaminación selectiva del tubo digestivo. Su estudio, de tipo cohorte antes-después, comparó la incidencia de infecciones hospitalarias en pacientes grandes quemados antes y después de implementar la DDS en 2019. Los resultados de esta experiencia fueron contundentes. En el periodo previo a la DDS, cerca del 78% de los pacientes sufrió al menos una infección intrahospitalaria, una cifra alta pero tristemente frecuente, en grandes quemados. Tras introducir la descontaminación digestiva, ese porcentaje bajó al 47%, es decir, menos de la mitad de los pacientes presentó infecciones nosocomiales. Además, la cantidad total de episodios infecciosos por paciente también descendió de forma significativa, de un promedio de 2,5 episodios por paciente sin DDS a 1,1 con DDS. Este estudio suma una evidencia más a favor de la ya más que contrastada positividad de la DDS. No obstante, la DDS, sobre la que he encuestado en mi canal, no está exenta de debates. En la séptima posición tenemos al estudio Movilización temprana en pacientes con shock y que reciben fármacos vasoactivos en la unidad de cuidados intensivos, una revisión sistemática y metaanálisis de estudios observacionales. Una séptima posición para una revisión sistemática más metaanálisis, que incluyó 8 estudios con más de 1000 pacientes. Destaca al ser un pionero en esta población, pero le limita que los estudios incluidos son observacionales. Pero definitivamente se proyecta como literatura con impacto moderado-alto en fisioterapia intensiva y protocolos de movilización. Este estudio viene a responder la pregunta de ¿podemos movilizar a un paciente en shock que depende de fármacos vasoactivos sin ponerlo en peligro? El estudio fue liderado por Henry Parada Gereda desde Bogotá, en colaboración con Joan Ramón Masclans de Barcelona y otros colaboradores. Analizaron datos de pacientes en estado de shock recibiendo noradrenalina u otros vasopresores, e identificaron 8 estudios observacionales relevantes. Los resultados mostraron que incluso bajo soporte hemodinámico, aproximadamente 2 de cada 3 pacientes lograron algún grado de movilización temprana cuando estaban con dosis bajas de vasopresores. Con dosis moderadas aún se pudo movilizar a casi un tercio, mientras que con dosis altas solo un pequeño porcentaje, 7%, lo logró. Importante a destacar es que la incidencia de eventos adversos durante estas movilizaciones fue muy baja, en torno al 2%, lo que sugiere que con las precauciones adecuadas la práctica es generalmente segura. La conclusión de los autores fue clara. La movilización temprana en pacientes críticos con shock es viable y generalmente segura, aunque enfatizan la necesidad de más investigación de alto nivel para confirmar estos hallazgos. A continuación, vamos con el estudio. Mortalidad a corto y largo plazo en pacientes críticamente enfermos con cáncer sólido. La cohorte de la Unidad de Cuidados Intensivos del Valdebrón y el Instituto de Oncología del Valdebrón, un estudio retrospectivo. Este sexto peldaño está otorgado a un estudio de cohorte retrospectiva unicéntrica con una N de 395 pacientes oncológicos, criterios precisos, análisis multivariante, seguimiento a un año y muy útil para decisiones éticas y selección de pacientes. Acá el target fueron los enfermos oncológicos que ingresan a la UCI. Se realizó en el Hospital Valdebrón de Barcelona y arroja luz sobre sus desenlaces. La doctora Cándido Díaz Lagares, junto a equipos de oncología e infecciosas, analizaron todos los ingresos de 395 pacientes no planificados a UCI a lo largo de una década. Quisieron conocer las tasas de supervivencia en uso al alta hospitalaria y al año, así como los factores pronósticos asociados a morir en esos plazos. Aproximadamente 1 de cada 4 pacientes oncológicos críticos falleció durante la fase aguda en cuidados intensivos. La mortalidad hospitalaria total, incluyendo después de la UCI, subió al 40%, mientras que la mortalidad al año alcanzó el 61%. Esto significa que cerca del 40% logró sobrevivir al menos un año tras aquella admisión a UCI, lo cual, considerando la gravedad de sus condiciones, es significativo. Pero más revelador fue identificar qué factores condicionaron esas muertes o supervivencias. En el análisis multivariante no fue el hecho de tener cáncer metastásico per se lo que determinó la muerte en el hospital,
sino factores ligados al estado general y la gravedad del paciente. En palabras de los autores, la supervivencia de los pacientes oncológicos críticos es sustancial, incluso con metástasis, y los resultados a corto plazo dependen más de la disfunción orgánica aguda y del estado funcional que del cáncer en sí. A mitad de tabla tenemos el análisis de la fragilidad como factor pronóstico independiente de la edad, un estudio observacional prospectivo. Llegamos a la mitad del ranking y en el puesto 5 tenemos a este estudio observacional prospectivo unicéntrico, con una N de 1462 pacientes y que destaca por tener una evaluación sistemática de fragilidad con asociación robusta a mortalidad, además de un potencial impacto relevante para triaje, pronóstico y humanización del ingreso en cuidados intensivos. Es un extenso estudio prospectivo español, encabezado por la doctora Rosario Molina Lobo en el Hospital Universitario de Henares. Incluyeron a todos los pacientes admitidos a su UCI, sin límite de edad, durante un periodo dado, sumando 1.462 casos, y a cada uno le evaluaron la fragilidad al ingreso mediante la Clinical Frailty Scale. Clasificaron así a los pacientes en no frágiles, prefrágiles y frágiles, y luego analizaron cómo esta condición se asociaba con la evolución hospitalaria. Los resultados confirmaron que la fragilidad importa, y mucho, en el pronóstico del paciente crítico. Aunque la mayoría de los pacientes de UCI no eran frágiles severos, una proporción significativa presentaba algún grado de fragilidad o prefragilidad, incluso entre menores de 65 años. Estar prefrágil multiplicó por aproximadamente 4 el riesgo de morir en el hospital, y estar frágil lo multiplicó casi por 6, comparado con pacientes sin fragilidad, independientemente de la edad. Además, identificaron ciertos predictores de fragilidad en la UCI: edad avanzada, sí, pero también el sexo femenino, tener enfermedades respiratorias o renales crónicas, haber permanecido más días hospitalizado antes de la UCI, e incluso algo tan específico como ingresar un fin de semana. Seguimos con el estudio. Beta-bloqueantes intravenosos versus amiodarona sobre la mortalidad intrahospitalaria y el perfil de seguridad en pacientes sépticos adultos. Llegamos a la cuarta posición con este estudio retrospectivo observacional multicéntrico con Propensity Score Matching y una N de 1.394 pacientes. En él destaca su importante tamaño y sus resultados clínicamente relevantes. Indudablemente, está limitado por ser observacional sin aleatorización, pero creo que tiene un impacto alto para hipótesis futuras y potencial cambio de manejo del paciente. Este estudio chino comparó dos enfoques: beta-bloqueantes intravenosos versus amiodarona, en pacientes sépticos que desarrollan fibrilación auricular aguda. Sé que el tema de los beta-bloqueantes es un tema que ya tiene años discutiéndose, pero acá lo relevante es que el trabajo utilizó la enorme base de datos de pacientes críticos MIMIC-4, incluyendo a 1.394 pacientes. Los tratados con beta-bloqueantes mostraron una mortalidad hospitalaria significativamente menor que aquellos tratados con amiodarona, con un 30% de reducción del riesgo de muerte intrahospitalaria aproximadamente. Por otro lado, quienes recibieron amiodarona tuvieron, como era esperable, un control más rápido de la arritmia, con una mediana de 54 horas frente a las 73 del grupo de beta-bloqueantes. Debo decir que las implicaciones clínicas de esto, por más provocadoras que parezcan, debe tomarse con cautela. Los beta-bloqueantes, por ejemplo esmolol, podrían tener beneficios fisiológicos añadidos en sepsis, como controlar la respuesta adrenérgica excesiva, mejorar el llenado diastólico e incluso modular la respuesta inflamatoria, lo cual se ha teorizado en estudios previos. Pero ojo, los propios autores subrayan la necesidad de ensayos clínicos prospectivos para confirmar causalidad antes de cambiar guías. Colegas, llegamos al top 3. Destete de vasopresores, resultados del ensayo RENOVA. Ya he dedicado un vídeo entero a hablar sobre los detalles de este estudio. Es un ensayo clínico aleatorizado unicéntrico y con una N discreta de 78 pacientes. Pero tiene un diseño robusto e intenta dar solución a una práctica diaria poco estandarizada. Creo que este estudio tendrá un impacto alto para guías clínicas sobre retirada de vasopresores. Acá se preguntaron, ¿quitamos antes la noradrenalina o la vasopresina? Existe variabilidad en la práctica y poca evidencia sólida. Este ensayo, llevado a cabo en Brasil por el Dr. Cássio Malman y colaboradores, nos brinda por fin datos prospectivos sobre este tema.
El objetivo principal fue medir la incidencia de hipotensión en las primeras 24 horas de retirada y desenlaces clínicos como mortalidad, días de UCI, arritmias y necesidad de diálisis. En los resultados no se observaron diferencias estadísticamente significativas en la incidencia de hipotensión entre ambos enfoques de destete. Pero, para entrar en detalle, te invito a ver el video que he preparado sobre este estudio. Vamos al segundo lugar, con el efecto de un programa de educación médica basado en competencias sobre la calidad de la formación en medicina intensiva. Ensayo Covalidation. Esto es un estudio tipo clúster aleatorizado multicéntrico muy robusto, que incluyó 13 UCIs españolas. Tiene una interesante muestra representativa y seguimiento longitudinal de residentes. Es pionero en comparar modelos formativos en cuidados intensivos y tiene un potencial impacto directo en políticas de formación médica y evaluación. Acá no hay fármacos de por medio, ni grandes cohortes, pero viene a dar luz sobre un tema tan importante como olvidado: la formación de nuestros residentes. En el estudio Covalidation, liderado por el Dr. Álvaro Castellanos Ortega desde el Hospital La Fe de Valencia, participaron 13 hospitales españoles para comparar ambos modelos de enseñanza en medicina intensiva. Fue un ensayo clúster aleatorizado. Algunas UCIs adoptaron el programa COVATRIZ, Competency Based Training in Intensive Care Medicine, con residentes entrenados bajo esa filosofía, y otras siguieron con el currículum convencional centrado en el tiempo y casos. Al final del periodo formativo, 5 años, ¿qué descubrieron? En primer lugar, todos los residentes alcanzaron niveles adecuados, pero los del grupo de competencias mostraron una ligera ventaja en desempeño. Concretamente, lograron un nivel de competencia medio, algo más alto en la escala diseñada. La conclusión de los investigadores fue mesurada. El programa basado en competencias mostró una tendencia a mejor rendimiento, pero sin diferencias concluyentes, posiblemente debido al número limitado de evaluaciones y participantes. Finalmente, el primer lugar, potencia estática elástica, su correlación con la gravedad del síndrome de dificultad respiratoria aguda, un análisis post-hoc bayesiano del ensayo Mechanical Power Day. El primer lugar se lo lleva este análisis post-hoc bayesiano multicéntrico internacional. Tiene una participación robustísima de 113 UCI en 15 países. Me parece que destaca en su excelencia metodológica, uso de estadística bayesiana, aborda un concepto emergente con potencial clínico relevante y que podría tener una alta aplicabilidad para ajustar ventilación en el distrés respiratorio. Este amplio estudio internacional nos reintroduce en un concepto, el de la potencia mecánica impartida por el ventilador al paciente, desglosada en sus componentes. Con la creciente comprensión del volutrauma, barotrauma y ahora ergotrauma, los intensivistas buscamos métricas mejores para ajustar el ventilador en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo. Este trabajo se centró en evaluar cómo se correlacionan diferentes fórmulas de potencia ventilatoria con la gravedad del distrés. En particular, puso la lupa sobre el poder elástico estático, que es la fracción de la potencia asociada a mantener la distensión pulmonar. El estudio fue liderado conjuntamente por el Dr. Áureo Fajardo Campoverdi, en Chile, y el Dr. Alejandro González Castro, en España, junto al equipo internacional Wivent. Diferenciaron entre quienes no tenían distrés y quienes tenían distrés leve y moderado, severo. Observaron que entre todas las formas de calcular la potencia mecánica, el poder elástico estático mostró la correlación más fuerte con la severidad del SDRA. La conclusión fue que el poder elástico estático podría ser un índice importante de la gravedad del daño pulmonar en SDRA. ¿Qué supone esto para la práctica? Que en un futuro cercano, junto a la oxigenación y la compliance, añadamos a la monitorización de ventilación la medición de la potencia elástica. En conjunto, estos 10 estudios representan una muestra robusta del dinamismo científico que atraviesa hoy la medicina intensiva. Desde aproximaciones terapéuticas como la movilización con vasopresores o el uso de beta bloqueantes en sepsis, hasta avances conceptuales como el poder elástico o la evaluación de fragilidad, el año 2025 ha dejado huella en múltiples frentes. Cada trabajo contribuye a refinar la toma de decisiones en la UCI con datos concretos, evaluaciones metodológicas rigurosas y, en muchos casos, implicaciones asistenciales directas. Gracias por quedarte, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, suscríbete y espera el próximo ranking aquí en El Intensivista.